Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. En nuestro país, la República Dominicana, el tema de las llamadas 3 causales del aborto está sobre el tapete. En esta semana ha sido un tema de tendencia en las redes sociales y actualmente hay debates vinculados con esto en el Congreso Nacional. Cuando peligra la vida de la madre, cuando el embarazo es producto de una violación o incesto y cuando el feto tiene deformaciones que lo hacen inviable fuera del útero materno, son estas 3 razones excepcionales por las que algunas organizaciones de la sociedad piden la eliminación del embarazo en el país. Ciertamente, son 3 realidades trágicas que amenazan la salud y la estabilidad integral de cualquier mujer y de su contexto familiar. Pero es aún más trágica la solución propuesta, la eliminación del embarazo por solicitud de la madre. ¿Existen otras alternativas? En una producción especial de Radio Eternidad, queremos abordar este tema desde una perspectiva de salud y vida, aportando 3 respuestas a las 3 causales: acogida, adopción y abstinencia. Y esto lo haremos de la mano con 3 profesionales expertas en el tema. Nuestras invitadas de hoy: Jenny Cepeda, diabetóloga y nutricionista, docente e investigadora en 2 universidades del país con práctica clínica en un centro privado. Noemí Guerrero Cueto, ginecóloga obstetra, dedicada a la práctica clínica también en un centro privado de nuestra ciudad. Y Elizabeth Sepúlveda, abogada, docente universitaria, especialista en Derecho de Familia y Migratorio y con un largo historial en participación comunitaria. Estas profesionales son hermanas en Cristo, esposas, madres y miembros comprometidos de una iglesia local. Bienvenidas. Muchas gracias. Es un honor para nosotros estar con ustedes. Son personas que ya ampliamente conocidas por su trabajo y su compromiso en el tema de las 3 causales y en todo lo que tiene que ver con la familia. Nosotros vamos a iniciar en el día de hoy conociendo o recordando, mejor dicho, este tema de las 3 causales, que ha sido ya un tema ampliamente debatido y conocido en los medios. Y en el día de hoy no queremos hablar tanto de las 3 causales, sino de 3 respuestas a esas 3 causales. Sin embargo, vamos a iniciar preguntando cuál es la situación jurídica de las 3 causales en nuestro país y en qué consisten estas 3 causales. Muy bien. Pues realmente es como dices, este es un tema ampliamente debatido y ha sido debatido y queremos informarle a nuestra audiencia cuál es el contexto, por qué estamos hablando de 3 causales en República Dominicana en estos momentos y cuáles son las cosas que se han ido dando con este debate de estas 3 causales. La ley especial de 3 causales para el aborto son 13 secciones en la cual el legislador dominicano quiere permitirle a una mujer que pueda terminar con su embarazo por 3 causas excepcionales, como ellos dicen. Cuando la vida de la madre, no lo voy a decir, hay un orden en la ley, pero las voy a decir las 3, aún no recordando el orden exactamente cómo van cada una de ellas. Cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando es producto el bebé que viene en camino de violación o incesto, o cuando existen malformaciones incompatibles con la vida. Se quiere que por estas 3 causas excepcionales una mujer pueda decidir terminar con el embarazo, ponerle término a este embarazo. Y el asunto y el debate ha venido, y sobre todo en República Dominicana, ha venido esta gran controversia, estos debates, porque estamos frente a un escenario que tenemos que aprobar un código nuevo penal, un código penal nuevo. Recuerden que nuestro código penal es de la época de los inicios de la República. Tiene más de un siglo y después de ese siglo hay infracciones, delitos, la sociedad ha avanzado y hay cosas que actualmente no están legisladas en nuestro Código Penal y de verdad que necesitamos un nuevo Código Penal. República Dominicana necesita una nueva legislación penal para tener esos delitos que no existían en los tiempos de antes, sobre todo el sicariato, lo que tiene que ver con la corrupción, lo que tiene que ver con penas agravadas y todo demás. Ahora, el asunto es que han querido introducir esta despenalización del aborto primero en este nuevo código. Eso abrió un gran debate. Finalmente se aprobó que el código se iba a revisar y aprobar sin penalizando el aborto tal y como está y dejar estas 3 causales para una ley especial.
Ya cerrada esa vía del Código Penal, porque ya se decidió en la Cámara de Diputados que se iba a trabajar sin este aborto en 3 causales, sin estas 3 causales, entonces nos vemos ante una ley especial que ahora mismo está en una comisión especial del Congreso, ¿verdad? Estudiando y viendo cuál es la opinión, no solamente de los diputados, sino de la ciudadanía con relación a esta ley especial del aborto en 3 causales. Entonces, ha habido una presión para introducir este tema en el Código Penal, pero finalmente ya la estamos conociendo o se va a conocer en esta ley especial. Entonces, algo que ha traído mucha controversia es que el presidente Luis Abinader, en unas declaraciones que dio fuera del país, en España, dijo que él iba a impulsar una ley de referéndum para que sea el pueblo dominicano que decida si esas 3 causales van o no van. Que sea una consulta, un referendo consultivo. Hay que recordar que el referéndum es un mecanismo de participación ciudadana que está contemplado en la Constitución desde el 2010. A 11 años de esa Constitución todavía no se tiene una ley especial que reglamente este referéndum y cómo debería hacerse. La Constitución dice que hay tres formas de hacer un referéndum en República Dominicana, o 3 tipos de referéndum. El aprobatorio, cuando se va a modificar una norma constitucional; el local, cuando solamente tiene que ver con los ayuntamientos y demarcaciones o gobierno local; y el consultivo, que necesita de una ley. El que propone el presidente Abinader es el referéndum consultivo. Pero para que este referéndum consultivo funcione en República Dominicana, debe contar con las 2/3 partes del voto de los legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados, y también tener esa ley aprobada, que dicho sea de paso, esa ley de referéndum no ha sido aprobada en República Dominicana. Se presentó esa iniciativa de parte del Poder Ejecutivo, pero aún no se ha trabajado. Entonces, eso es lo que propone el presidente Abinader. En otro lado y en otro escenario, los diputados están abocados a través de esa comisión de conocer esta ley especial en 3 causales, que es lo que actualmente se está conociendo en el Congreso y de la cual esperamos hayan vistas públicas para que nosotros podamos también, como dominicanos y como ciudadanos, opinar sobre este tema tan importante. Muy bien, muchísimas gracias por esa introducción en marco jurídico de las 3 causales. ¿Qué puede pasar si es aprobada esta ley? Yo quiero que mis compañeras hablen desde su punto de vista, y yo también tengo algunas observaciones de qué podría pasar. Bueno, si bien es cierto, hemos visto la historicidad que esto ha llevado a otros países en lo que esto ha sucedido. Vemos donde uno de los tópicos que más están utilizando para hacer esto es la mortalidad materna, con el hecho diciendo de que es una deuda a la mujer, a la salud de la mujer, a la salud reproductiva, y es todo lo contrario. Vemos que en estos países donde se ha aprobado el aborto en estas causales, la mortalidad materna no ha reducido. Por lo tanto, las cifras no nos están hablando de que hay una relación directa entre la reducción de la mortalidad y la aprobación de esto, y esto es un dato de evidencias, o sea, es la evidencia clínica, es la evidencia científica que lo ha determinado. Y una de las cosas que también me llama mucho la atención es qué va a pasar con aquel médico que se niega a practicar el aborto por alguna razón. Ya se nos va a quitar esa libertad o ese derecho que tiene el médico a elegir, a individualizar, a tener la razón basada en la evidencia, en la ciencia, y la mujer es la que va a decidir si hacerse el aborto o no, poniendo en riesgo, un riesgo punible al doctor. Entonces, cuando nosotros vemos esto a la luz de, bueno, esto es un estado anárquico, esto es una decisión anárquica, y como comentábamos en otros espacios, esta ley, no todas las leyes son morales ni justas. Entonces, estamos poniendo una opinión por encima de la evidencia de la ciencia, y que por muchas razones hemos visto en otros países donde esto ha sucedido, donde los resultados han sido fatales. Entonces, no tiene ninguna evidencia y sencillamente no va a funcionar como no ha funcionado en otros países. Y también, como bien sabemos, esta es como la brecha para romper el paradigma con el tema del aborto. Cuando nosotros vemos en países como por ejemplo España, que tiene el aborto aprobado por incesto o violación desde hace más de 25 años, cuando esta ley se aprobó, nadie abortó. O sea, nadie solicitó un aborto a consecuencia de una violación o un incesto, pero ya la brecha estaba puesta. ¿Qué hicieron? Bueno, pues abrieron la brecha. Entonces ya el aborto está aprobado de manera libre. Entonces ahí sí la tasa de aborto aumentó, que ahora mismo no nacen niños con síndrome de Down.
Así es. Entonces, que es una condición especial, pero no es, como quieren decir, algo que esté en riesgo la vida del bebé fuera del útero, que no puedan hacer. Entonces, sabemos, aparte de lo que Jenny dijo, hay 2 puntos de la ley en el que el médico no puede hacer abstinencia de conciencia. Está obligado a practicar el aborto a la paciente. Si es solicitado por la paciente. Si es solicitado por la paciente, y la paciente, si yo me niego, si viene una paciente diciendo que tiene un riesgo de salud materna, este es otro tema dentro del marco de la ley cuando uno la estudia. Habla de riesgo de salud materna y habla de salud de riesgo de materna grave. Son 2 cosas diferentes, están en 2 acápites diferentes. Entonces, cuando nosotros vamos a la OMS, se define salud como el bienestar físico, pero también emocional. Entonces, yo me puedo encontrar con una paciente que me diga, yo no estoy mentalmente preparada para tener un bebé, entonces yo estoy solicitando un aborto por esto. El sesgo de la ley que está ahora mismo en discusión es muy grande, más de lo que dicen los medios, que es solamente cuando el riesgo de la vida de la madre es inminente. Entonces, eso es algo muy importante para tener en cuenta en cuanto al tema de la ley. A eso podemos agregarle otros ingredientes, señores, también más prácticos y aterrizarlos. ¿Con qué dinero se van a practicar esos abortos cuando se aprobase de ser aprobada esta ley? Eso, ya tenemos un problema grave de presupuesto con los hospitales públicos de República Dominicana. Ya tenemos hospitales desbordados, algunos hospitales sin los mínimos recursos para atender, yo creo que me corrían, ¿verdad? Totalmente copados, y entonces tenemos que si se aprueba esta ley, las consecuencias para el gasto público de República Dominicana, no tenemos el alcance ni siquiera de cómo va a ser eso. A eso agréguele que va a salir de los impuestos de los dominicanos, porque no es que esto se le va a aprobar y que la mujer lo va a subvencionar. Es el Estado dominicano que va a tener que poner otra partida de presupuesto y agregarle al presupuesto de salud todo este tipo de abortos si se aprueba esta ley en 3 causales. Pero aparte de todo eso, hablemos de la demografía de nuestra nación. Se pone en peligro la demografía, porque entonces a menor número de nacimientos la población se va envejeciendo. Vemos los casos de Canadá, los casos de Europa, donde han tenido que traer inmigrantes, han tenido que traer otras personas porque como se ha postergado tanto la maternidad, como hay estas leyes de aborto y todo lo demás, entonces el país se va envejeciendo y los medios de reproducción de un país tienen que contar con la juventud y los nuevos nacimientos, porque esa es la fuerza productiva de la nación. Es decir, que no solamente que hay que ver también esos aspectos que tienen que ver con el presupuesto, con los gastos públicos, quién va a pagar, quién va a subvencionar eso, y que no podemos convertirnos en un país que demográficamente se vaya envejeciendo, limitando así la fuerza de producción que tiene un país. También esos son aspectos que tenemos que ver. Muy bien, o sea que estamos hablando de que si es aprobada esta ley, vamos a estar abocados a anarquía, arbitrariedad, sesgos, inmadurez de parte de una jovencita que no tiene los elementos probablemente para tomar una decisión tan seria en su vida, negación del juicio clínico, inviabilidad económica, y yo diría que además es una realidad sumamente fragmentada, porque es como si con la finalización, la terminación de un embarazo, los problemas de ese adolescente finalizan también. Cuando estamos delante de una adolescente con muchas situaciones, muchos aspectos, si lo vemos desde el punto de vista integral. O sea que no es tan sencillo, no es tan, ¿verdad?, como es presentado. ¿Qué alternativas de vida y salud puede tener una adolescente embarazada de 12 años o menos? Esa es una pregunta que realmente implica muchos aspectos, ¿verdad? Si bien es cierto, cuando una mujer embarazada de esa edad, generalmente tenemos que buscar un antecedente importante de violencia, de violación, de incesto. Entonces, entran muchos factores en riesgo. ¿Qué pasó con esta familia? ¿Están sus padres con ella? ¿Vive con algún familiar intermediario, un familiar indirecto, tío, tía, abuela? ¿Dónde vive? Si bien es cierto, en estos casos influye mucho el hacinamiento, pero también vemos violaciones en todos los estratos sociales en nuestro país y en todos los otros países. Lo cierto es que tendríamos que ver el caso
en particular, pero si bien es cierto, la mayoría de ellos está en estas condiciones, hacinamiento, siempre el violador es alguien cerca de la familia, o sea, que es alguien conocido, un vecino, siempre hay un factor donde padre o madre o familiar directo ha descuidado el cuidado de estos niños o de estas niñas. Entonces, nosotros vemos que para mejorar su vida, comentábamos fuera del aire, donde República Dominicana tiene hospitales que tienen programas para estas niñas. Probablemente no sean suficientes, probablemente hay un factor más amplio que habría que cubrir. Por ejemplo, en las escuelas, estas niñas son sacadas inmediatamente del colegio. ¿Dónde está la escuela especial para esta niña? Hablamos muchísimo de discriminación, que se siente mal, pero ¿dónde está el apoyo psicológico donde pueda ser accesible para ella? ¿Dónde está el apoyo educativo? ¿Dónde están estos centros especializados para adolescentes embarazadas que quieran continuar estudiando? ¿Dónde está ese programa especial? Entonces, si bien es cierto, tenemos muchas necesidades, aún en la educación básica hay muchas necesidades que cubrir, pero en esto es que nos preguntamos, ¿pero por qué la discusión no es esa? Así es. Vamos a los datos preventivos. No, vamos a sacarse al muchacho ya. No, pero vamos a los datos probablemente, preventivos. y es algo que ustedes deben conocer, hay otros embarazos posteriores. Entonces se convierte en una práctica donde tú dices, ok, vamos a desembarazar para que ella continúe sus estudios, que ella pueda seguir con su ciclo de vida. Pero eso no es lo que ocurre. Así es. Y muchas veces vemos que la costumbre de utilizarlo como un anticonceptivo. Entonces, vemos falta de educación, falta de programas a nivel nacional que puedan ser accesibles a todos los estratos sociales, que haya más de estos programas. Y creo que, Noemí, tú has tenido más experiencia que nosotros en eso, que lo has vivido en los hospitales. Entonces, entiendo que es un problema mayor, que esa realmente debería ser una de las primeras líneas de discusión hoy en día. Así es. Cómo mejorar estos programas, cómo ampliarlos y cómo brindar ese apoyo a aquella mujer que sí decide, aún siendo adolescente, continuar. Así es. Y ustedes, Noemí, tienen la posibilidad de persuadir, de informar a estas adolescentes que vienen y ustedes le ven su intención. Sin embargo, ¿hay esa posibilidad en los hospitales? ¿Tienen esos recursos, trabajadores sociales, especialistas en salud sexual y reproductiva, verdad? Realmente sí. Como bien hablábamos fuera de cámara, la zapata para hacer un buen trabajo está. En las maternidades del Estado existen lo que se llaman unidades de atención para adolescentes y se considera un área de alto riesgo, donde interviene un ginecólogo obstetra especialista en adolescente. Hay un terapeuta familiar, hay un psicólogo especialista en adolescente y también hay trabajadores sociales en esta área. Donde yo me formé, ya hace unos cuantos añitos, existe una de estas unidades donde se le da atención. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Que no es suficiente para la cantidad de embarazadas que nosotros adolescentes que tenemos realmente. Y el seguimiento de la paciente. Las adolescentes tienden a perderse. Tú tienes una paciente que va a la consulta, pero se desaparecen. Dura 2 meses, 3 meses sin volver a esa consulta. Entonces la estructura está. El problema es la cantidad y el problema es el seguimiento al que esa paciente debe de ser sometida. Entonces, me encanta el tema del día de hoy, porque como bien nosotros siempre los cristianos hablamos, estamos en contra del aborto, estamos a favor de la vida, somos pro vida. Ok, somos pro vida. Tiene una adolescente embarazada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Así es. ¿A dónde va esa niña? ¿Quién la acoge? Si en su casa la sacan, ¿dónde va? Entonces nosotros como cristianos no solamente debemos de ver el problema, debemos de dar respuestas y soluciones a esos problemas. Desde el sector, desde el Estado, ¿verdad? En políticas públicas y con una voluntad política también, recursos del Estado, pero desde la sociedad civil. Desde la sociedad. Nosotros somos responsables nosotros de qué va a pasar con esas adolescentes. Sin embargo, yo creo que es algo que no se está visibilizando, porque fíjense que tenemos un artículo 37 que protege el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esa es la razón por la cual en República Dominicana no tenemos pena de muerte.
y está penalizado el aborto, porque como está protegido el derecho a la vida desde la concepción, no puede existir aborto, pero tampoco el Estado Dominicano puede aplicarte pena de muerte porque es desde la concepción hasta la muerte natural. Y tampoco se puede hablar de eutanasia porque nadie puede decidir cuándo tú no haces ninguna función aquí en la tierra. Bueno, ya tú eres una persona mayor, tienes varios años, ya tú disfrutaste mucho de la vida, entonces ya es bueno que tú, ¿verdad? Entonces, eutanasia, aborto, pena de muerte no se puede en República Dominicana por causa de ese artículo 37. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué el Estado Dominicano, que es garante de la vida y de la real y efectiva, el efectivo cumplimiento de la Constitución, no provee de políticas públicas que tengan que ver con la concepción, desde el inicio de la vida, desde la concepción? Porque el Estado está obligado, el Estado y el gobierno, porque recuerden que Estado y gobierno son dos cosas diferentes. El Estado y la nación somos nosotros, todos los ciudadanos, y el gobierno es el que representa ese Estado, el que tiene sus funcionarios, el que dirige y el que administra. Ambos, Estado y gobierno, tienen que tener políticas públicas desde el Estado. Entonces lo que yo veo es un Estado promoviendo la interrupción, no es la interrupción, porque el embarazo no se puede interrumpir y continuar de nuevo. Exacto. El término del embarazo, proponiendo desde el Estado Dominicano, cuando es garante de la vida. Entonces lo que deben hacer son políticas públicas para esas menores, adolescentes y mujeres presionadas a abortar, porque también tenemos el caso de mujeres presionadas a abortar porque viven en un barrio vulnerable, tienen 8 o 9 hijos y ese es el número 10 y no lo quieren tener, porque también hay que ver que no solamente es una cuestión de niñas y adolescentes, es cuestión también de mujeres en estado de vulnerabilidad y también es cuestión de mujeres que han pasado por el lamentable incidente de la violación. Entonces, decía bien la doctora que tenemos en los hospitales una unidad para atender esos embarazos y darle seguimiento, pero que no hay mucho seguimiento. Debe haber una política pública en tal sentido. Yo estoy de acuerdo, o sea, debe existir. Cuando usted va a un hospital y tiene una herida de bala y usted tiene una herida de cuchillo, cierto que al hospital va el Ministerio Público y la policía y te presentan en qué condiciones fue que tú viniste. No te dejan salir así. Claro. Se enciende la alarma, el protocolo, el hospital y la policía te visita allá mismo en el hospital y allá va el Ministerio Público y todo demás. ¿Sí o no? Eso es verdad. Eso, existe ese protocolo. ¿Por qué no existe un protocolo cuando una menor embarazada va a tomar atención, sea en un centro privado o público, y que se active ese mismo protocolo para que se le dé seguimiento desde el Estado a esa menor embarazada, para que se le dé asistencia legal de inmediato, el Estado le ponga un abogado para que investigue en qué condiciones, para que se active el Ministerio Público que tiene que ver con la niñez y la adolescencia y vamos a perseguir al infractor? Porque esa menor que está buscando atención médica, hay un delito. Entonces, ¿dónde está el seguimiento judicial, el seguimiento del Estado? ¿Dónde están el protocolo? ¿Dónde están las alarmas? ¿Dónde están los diferentes medios interconectados? Debería haber una dependencia de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes en cada hospital para que desde que llegue una menor, público o privado, no importa donde sea que se atienda, se active el mecanismo del Estado. ¿Quién es el padre de esa criatura? ¿Cómo esa menor fue embarazada? ¿Cómo vamos a investigar? Y aún los responsables de ¿Y dónde están los responsables? Padres. ¿Qué participación tuvieron los padres? ¿Hubo negligencia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Los padres estaban de acuerdo? Tiene que activarse esa política, ese protocolo. Entonces estamos hablando de más, o sea, no solo de peligro de muerte. Estamos hablando de alto riesgo, donde probablemente ese adolescente va a volver a ese contexto. Ese seno familiar, donde está el abusador. Correcto. Porque supóngase usted que sea un incesto, que sea el papá, que sea el tío, que sea el padrino que vive con ella. ¿La vamos a retornar a ese lugar sin debido protocolo, sin investigar? Entonces, parece que hay una palabra que se ha repetido muchas veces, seguimiento. Seguimiento, o sea, entran al sistema a través de los hospitales, a través de las clínicas aún, pero esas adolescentes no vuelven, se pierden, no sabemos qué pasa con ellas. ¿Hay alguna posibilidad de mejorar o crear sistemas, espacios como casas de acogida, programas de seguimiento, trabajo social, aún involucrarse en su hogar, ir a ese lugar, a ese barrio, a ese lugar de hacinamiento donde está viviendo?
¿Qué podemos hacer nosotros, tanto del sector oficial como la sociedad civil, en ese sentido? Bueno, necesitamos crear una estructura en cuanto a eso. Y en nuestro país, el menor es muy protegido por las leyes del Estado. Entonces, como sociedad civil, yo no puedo interferir con una menor de edad. La abogada me ayudará en cuanto a eso, si yo no tengo una cobertura por parte del Estado. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que nos hemos enterado de niñas de 11 años, 12 años con embarazos, pero nosotros no podemos ayudarla de manera directa si no tenemos la aprobación de los padres o una cobertura por parte del Estado. Entonces, queremos involucrarnos, pero tenemos... Está centralizado. Exactamente, tenemos ese sesgo. Entonces, ¿qué nosotros proponemos? Que ese sesgo sea abierto. Ya la abogada nos explicará mejor para que nosotros como sociedad civil entonces podamos abocarnos a ayudar a estas personas, a estas niñas en riesgo. Y algo muy importante que hablábamos fuera de cámara, están todas las niñas preadolescentes en riesgo inminente de muerte cuando quedan embarazadas, porque esto es algo que se habla mucho y que el lobby abortista utiliza. Realmente, clínicamente hablando, el embarazo en adolescentes se divide en dos. Se divide en adolescente tardía, que es ya después de los 15 años, y adolescente temprana, que es de los 14 hacia abajo. Un adolescente tiene un mayor riesgo de complicación, más de un 30% que una paciente ya en edad madura, por encima de los 19 años. Cuando es una adolescente temprana, este riesgo aumenta más todavía. Entonces, en las unidades de hospitales públicos, hablamos de hospitales públicos porque la realidad es que nuestras pacientes adolescentes embarazadas son de contexto de clase baja en su mayoría y deben de atenderse en hospitales públicos. Se le presta el seguimiento y en comparación con la cantidad de adolescentes embarazadas que nosotros tenemos, son pocas las pacientes que llegan a tener una complicación que dé al traste con su vida. Y si esta complicación ocurre, en un 90% son complicaciones prevenibles. En adolescencia temprana. En adolescencia temprana. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de utilizar esa plataforma que ya está, utilizarla de manera correcta, introducirla al sistema y darle un seguimiento. ¿Cómo? No solamente con la consulta prenatal, con la nutrición. Con la nutrición yo puedo disminuir hasta en más de un 40% una morbilidad materna. ¿Por qué? Porque ese riesgo una paciente sobrenutrida como ese riesgo una paciente poco nutrida o hiponutrida. Entonces, y más en niñas. A mí me han hecho preguntas que una niña de 10 años embarazada, de 12 años embarazada, la dejan parir. No, hay protocolos establecidos. Esas niñas por el trauma se prepara para un parto vía cesárea. O sea, no se le deja la inducción al parto por la inmadurez. Es un cuerpo que está inmaduro. Pero a lo más que yo le agrego a esto, la tasa de fecundidad de una persona adulta es solamente de un 9%. O sea, yo tengo que tener relaciones más de 100 veces para en un menos de un 10% poder concebir un embarazo. Entonces, cuando a nosotros nos llega una niña de 9, 10 años que tiene un eje hormonal inmaduro, embarazada, esa niña ha estado muy expuesta a violaciones. Una persona no queda embarazada con una violación. Tiene que ser algo repetitivo. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? Ver qué es lo que está pasando. ¿Qué tiempo tiene esa niña siendo abusada? Principalmente por alguien. Y evitar eso, o sea, evitar que llegue el embarazo. Entonces, activar el sistema de protección, que debió activarse desde antes. Exacto. Debió haber algún sistema, ya sea el sistema escolar, las comunidades de base, la junta de vecinos, los vecinos, la familia en primer lugar, los educadores, poder haber identificado señales de que esta niña estaba en esta situación. Ya cuando llega esta tragedia, porque sí estamos de acuerdo que es una tragedia, un embarazo en una niña de 12, 11, 10 años. Nosotros no negamos esa realidad, no es algo simple. Sin embargo, es mucho más fuerte, mucho más complejo
que Así la es. terminación del embarazo y ya. Más complejo de ahí. Y cuando hablamos acerca de este deseo de nosotros como sociedad civil, que qué podemos hacer y qué debe hacer el Estado, y es como decía, sí, es como decía Noemí, o sea, tenemos la intención de ayudar, pero ojo, la ley del menor, el Código del Menor, la ley del Sistema de Protección de Derechos de los Menores es fuerte en República Dominicana. Así que no basta con la intención. Lo primero es que si tenemos esa carga, ese deseo como sociedad civil de ayudar en estos casos, de ser de ayuda, lo primero que tenemos que hacer, una de las 3 recomendaciones, lo primero es exigir del Estado Dominicano políticas públicas. No solamente protestar, no solamente hacer las marchas, no solamente es exigir por los medios correspondientes, señores. Hay medios legislativos, jurídicos, por la cual usted puede expresar ese deseo de que se aprueben políticas públicas, que no sea solamente decir yo estoy en contra, sino los mecanismos oficiales que existen para reclamar de ese Estado Dominicano garante de la vida esas políticas públicas. Lo segundo es que la Constitución del 2010 faculta a las organizaciones de la sociedad civil organizadas a poder intervenir en estos casos. Entonces no basta con Por que ejemplo, seamos ¿qué sería una sociedad civil organizada? que esté legalmente incorporada, Como una ONG. como una ONG, una fundación, un ministerio, regidas por la ley 122-05 sobre asociaciones sin fines de lucro. Ya tenemos un marco jurídico en el cual nos podemos organizar para ayudar. El problema es que yo no puedo hacerlo desde solo o sola o solamente un grupo. Tenemos que organizarnos, señores. Entonces tenemos que tener conocimiento de esta ley 122-05 sobre asociaciones sin fines de lucro que nos da la personalidad jurídica para poder exigir políticas públicas y también para poder ayudar de manera eficaz en estos casos. Ahora, ya que yo tengo esa asociación organizada bajo la ley 122-05, mi próximo paso es buscar la habilitación ante el ministerio correspondiente para tener esa licencia legal de operar en esos casos. Porque no basta solamente con que usted esté incorporado y no organizado sobre la ley. Tiene que tener la licencia. Si usted va a trabajar con niños, niñas, y va a trabajar con adolescentes, necesariamente, aunque usted tenga la Fundación Bienestar Infantil, esa Fundación Bienestar Infantil tiene que estar habilitada ante el CONANI, que es el organismo rector. Y se nos olvida que para poder intervenir directamente tenemos que hacerlo dentro del marco de la ley. Entonces, como dice Noemí, tenemos la estructura. Lo que nos falta es conocimiento, asesoría legal sobre el tema, investigar sobre ello, organizarnos, los que estamos a favor de ayudar en estos casos, organizarnos legalmente y buscar los permisos correspondientes. Desde esa plataforma, entonces sí ya, sin tener miedo de que esa ley de adolescentes o de menores, del Código de Menor, en algún momento, buenas intenciones, pero nos manden a la casa, porque yo he visto casos. Yo conocí el caso de un pastor que tenía una carga por los niños que estaban en la calle, y el pastor se llevó a los niños para su casa, porque si están en la calle, y yo tengo mi corazón, le dije, pastor, aunque estén en la calle, usted tenga su corazón y todo lo demás, hay leyes. Usted no puede llevarse bajo su techo niños menores de la calle, no familia suya, porque usted tiene un corazón. No, porque eso fue lo que el Señor me mandó. Resultado, para hacer la historia más corta, cárcel. Claro. Porque las mismas madres de esos niños que estaban en la calle, muchas veces adictas a las drogas, vieron la oportunidad de demandar y dijeron, ese pastor me secuestró el niño. Y no era verdad, pero vieron la oportunidad económica. ¿Por qué? Por una falta de conocimiento sobre el manejo que tiene que ver con los menores, de las leyes, de cómo podemos intervenir, pero a la vez cuidarnos también en esa intervención que vayamos a hacer. No, y yo quisiera agregar que Salud Pública tiene estos datos y los tiene por estudios que han hecho directamente. Hay un reporte de la Dirección General de Epidemiología de República Dominicana que sale semanal. Y quiero traer algunas frases que tengo aquí guardaditas, algunos párrafos de este documento. En el boletín número 1 de enero del 2021 fue muy interesante porque ellos mismos notificaron 3 muertes maternas. En edades de 22 y 36 años, no eran adolescentes en lo absoluto. Sin embargo, en el último reporte, el boletín 16, bueno, del marzo de 2021, al menos el último que sale en la página de la DIGEPI,
vemos una muerte materna de 3 para este periodo. Y esta sí, dentro de las recientes, sí se nota una tendencia de 15 a 34 años con una media de 24. O sea que ellos saben dónde está el problema. De hecho, destaca los lugares. Y es un reporte muy interesante. Yo estuve revisando esta data reciente anoche. Habla de que la mayoría está en Santo Domingo, en la ciudad metropolitana. Y luego menciona otras zonas en las que ocurren. Saben también el estatus en lo que ocurren. Entonces sí saben dónde enfocar. Y quiero destacar de que también hay muchas mentiras mezcladas con verdad. Y como hay tantas mentiras con algunas verdades, el que no tiene el pensamiento crítico o se toma el momento de revisar estos reportes que están a la luz pública, en la página de salud pública. No hay que solicitar nada, sencillamente pensamiento crítico y buscar. Ellos mismos reportan que la causa de estas muertes maternas, el 32% fue trastornos hipertensivos del embarazo. En ningún lugar hay causales por ahí. Hemorragias, sepsis, embarazo terminado en aborto, complicaciones de puerperio y estas otras causas obstétricas diferentes que eran un 26% y esto era VIH, complicaciones de otras comorbilidades. Si bien es cierto, yo quiero destacar algo interesante. Bueno, ellos dicen, esta es la problemática, cuáles son en un documento que sacó Salud Pública, se llama Información de Gasto en Salud en Accidentes y aquí comienza un detalle en la mortalidad materna de cuál sería entonces el trabajo que tienen que hacer. Y ellos comienzan en un pequeño cuadro, no voy a decir todo lo que dice el documento porque es un documento de 35 páginas, muy interesante, que invito a todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, que puedan descargar este material y poner ojo crítico en esto. Hay un cuadrito muy interesante que dice objetivo e intervención y la evidencia. Y comienza a decir, según la evidencia de otros estudios, de por qué esa herramienta o esa terapéutica o esa intervención va a solucionar a la mortalidad. Me llama mucho la atención como que entre una mezcla de conceptos y de evidencias ponen una de las recomendaciones es prevenir los embarazos en adolescentes. Y fui al estudio que ellos utilizaron como base, porque ellos concluyen de que esta es una medida efectiva. Y destacan ahí que hay que tomar en cuenta las mujeres adolescentes que no tengan embarazos deseados, promover el retraso de las relaciones sexuales, de los cuales todos aquí estamos de acuerdo, fomentar el uso de anticonceptivos y reducir los embarazos. Pero entonces dice que esta evidencia es efectiva. Pero cuando nosotros nos vamos al detalle de ese estudio, me pareció muy extraño porque este estudio lo que concluye es que estos resultados no tienen significancia estadística. Sí concluye eso, pero dice que no tiene significancia estadística, por lo tanto no es extrapolable a la población en general. Entonces yo no puedo decir en un documento que sale a nivel nacional de que eso es efectivo, cuando eso no es lo que dice el estudio, que no es una revisión sistemática, es un metaanálisis, un conglomerado de evidencias de otro tipo de estudios que el mismo autor de este estudio dice, bueno, aquí hay algo parcial y es que no todos los estudios son similares, concluye que esto pudiera ser una medida efectiva, pero que no tiene significancia estadística, por lo tanto no puede ser una medida 100% efectiva, se necesitan más estudios. Así concluye el estudio de Cochrane. Le invito a que lo revisen y que puedan... decir nuevamente el nombre del estudio? El estudio se llama, está en inglés, obviamente porque es una base de datos en inglés, Cochrane, intervención para la prevención para los embarazos no deseados en adolescentes. Puedo compartirles el link para que lo coloquen también en el programa y si bien es cierto, el documento es abierto al público y pueden verlo también en los links de estas evidencias del Ministerio de Salud Pública. Bien. Interesante. Excelente. Nos falta conocimiento, nos falta valentía, nos falta compromiso. Así involucrarnos, ¿verdad? En meter los pies en el barro, poder realmente profundizar, porque nos dicen muchas cosas que no necesariamente son ciertas. Vamos a ir a nuestra próxima respuesta. Recuerden que este programa de hoy especial de la emisora Radio Eternidad es 3 respuestas a las 3 causales. Hemos hablado ampliamente de ¿cuál será, cómo el sistema puede responder a una adolescente embarazada?
y cómo puede ser ir a casas de acogida. No tenemos tantos datos de estos, pero el sistema tiene la posibilidad de poderle dar seguimiento a estas jóvenes. Pero viene la pregunta, esta joven finalmente, y es su familia, ¿verdad?, toma la decisión de continuar el embarazo y llevarlo a término. Vamos a idealmente asumir que el sistema ha hecho su trabajo, que esta adolescente ha recibido los cuidados desde el punto de vista de la nutrición, de salud, de prevención. Sin embargo, ella quiere continuar sus estudios y una joven, una preadolescente, no está en capacidad quizás de educar a un niño. ¿Qué puede hacer esta adolescente y su familia? ¿Cuál es la próxima respuesta que puede haber en estos casos para esta causal? Bueno, yo decía eso mismo, instituciones desde la sociedad civil que podrían ser esos hogares que esas menores presionadas a abortar necesitan para tener la atención integral del bebé, pero que también puedan ellas continuar con sus estudios, con su vida y todo eso. El Estado, como dije, está obligado a esas políticas públicas, pero nosotros, desde la sociedad civil, podemos crear a través de la ley 122-05 estas instituciones que van a cumplir con esos objetivos. ¿Cuáles objetivos? Darle ayuda, soporte económico, soporte psicológico, atención al bebé, clases para madres de cómo atender su bebé, de lactancia materna, seguimiento a la familia, y todo eso lo podemos hacer desde la sociedad civil siempre y cuando estemos regulados por esta ley 122-05, mientras esperamos que sea el mismo Estado Dominicano desde sus propias políticas públicas que pueda hacer este tipo de centros. Pero como no lo tenemos todavía, podemos hacerlo. Hablemos entonces de adopción. Hablemos de adopción. ¿Puede ser esta una respuesta a las 3 causales? Como decía, esa niña o esa adolescente o esa familia no está dispuesto, ¿verdad? Porque pudiera hacerlo, pero no está dispuesto. ¿Es la adopción una alternativa, es una respuesta a esta causal? Completamente. Yo comentaba que a mí lo que me llama la atención es por qué son procesos tan largos y tan costosos. Uh-huh. Y yo entiendo, la verdad que desconozco, ¿verdad?, todos los papeleos que ocurren en esto, pero es demasiado costoso y demasiado tiempo. Entonces, si ponemos estas situaciones tan difíciles, entonces las familias se les va a hacer más difícil aún ayudar a estos niños en necesidad. Entonces, no es que se ponga tan fácil porque es la vida de un niño, pero todavía no entiendo en mi forma de verlo así como en amplio, ¿por qué tarda tanto y por qué es tan costoso? Estamos hablando de $5,000 a $10,000 por cada niño, aún en territorio nacional. Entonces, creo que pudiera sugerir que una de estas políticas sea también revisar estos aspectos. Si bien es cierto, hay un trabajo psicológico de tanto para los niños, para los padres que van a adoptar, para el hogar, si tuvieran otros niños también estas familias que están adoptando, lo que entiendo que tal vez pudiera ser una forma más liviana, subsidiar el Estado una parte, no sé, tal vez estoy siendo demasiado optimista en ese sentido, pero esto debe cambiar. Porque los padres que quieren adoptar no van a poder adoptar niños que sean hermanos, por ejemplo, porque Pero estaríamos hablando de 2 tipos de adopción. El que menciona la doctora, pero esta realidad que estamos, yo creo que eso no aplicaría en lo absoluto a el caso de adolescentes embarazadas a causa de un incesto, ¿verdad? Una violación o a muy temprana edad. Actualmente en el país lo que se hace es, si una paciente llega y no quiere su bebé porque fruto de una violación o incesto, el bebé pasa a manos del Estado, pasa a manos de CONANI. Y ya CONANI lo canaliza a una familia. Ahora bien, el proceso en el que se tarda para que ese bebé sea canalizado a una familia es muy largo. ¿Qué sería lo ideal? Lo que hacen a otros países. Se hace ya una adopción desde antes del nacimiento. Se canaliza una joven, una adolescente que fue violada, va a tener el bebé, pero desde antes, entonces ya hay una familia que es conocida y que está en espera de ese bebé. Y que cuando ese bebé automáticamente nace, pase a manos de esa familia que ya fue depurada
por el Estado, porque bien sabemos que es muy difícil la trata de niños y de menores, eso ocurre y existe en nuestro país, pero ya es una adopción, como quien dice, previa, intrauterina, desde vida intrauterina. Yo creo que el que se proponga eso sería maravilloso y sería realmente una manera de dar respuesta a esa adolescente que ya estoy embarazada, ok, voy a seguir con el embarazo, ¿ahora qué hago? No es solamente que el bebé pase a la tutela del Estado y que dure 2, 3 años en el Estado, sino que desde antes ya haya una familia presta, que de hecho hay muchas familias dispuestas a adoptar. De hecho, cuando vemos las estadísticas de CONANI, la mayor parte de las adopciones o solicitudes son de bebés, de niños pequeños, y hay mucho menos solicitud de adolescentes. Así o sea es. que Y como han dicho ustedes, a la adopción ahora mismo en República Dominicana es complicada hasta para los familiares que ya viven con ese menor. Los que viven, yo no estoy hablando de personas que vienen de fuera, desconocidos, estoy hablando de un menor que se crió prácticamente con su abuela, se crió con una tía materna por diferentes motivos, y para esas personas que han convivido con el menor toda la vida, a veces desde el nacimiento, aún así es complicada la adopción en República Dominicana. Los protocolos de adopción aquí son tremendos, son terribles, engorrosos y costosos, tal como se dice. Pero precisamente esa es nuestra propuesta como presidente del Centro Comunitario SOE, que trabajamos esos temas. Estamos proponiendo, tenemos una iniciativa que ya está preparada y la vamos a dar a conocer en estos días, precisamente para modificar la ley de protección al sistema de menor, que es el Código de Menor, en su parte de adopción, para poder viabilizar la adopción del naciturus. ¿Qué es el naciturus? El niño que todavía no ha nacido. Y que ese niño, que ese nacituro, ¿verdad? Ese bebé que viene en camino pueda ser dado en adopción desde el vientre materno. No tenemos una estructura legal en República Dominicana, en la ley de niños, niñas, adolescentes, ni tampoco el Código Civil, porque esta iniciativa de ley tiene que modificar no solamente el código, la ley del menor, el Código del Menor, también tiene que modificar artículos del Código Civil para que no haya contradicción entre las dos cosas y luego no se nos haga un problema, porque el Código Civil dice una cosa y la ley, el Código del Menor dice otra. Pero hay cosas interesantes que queremos presentar en esa propuesta en base a eso. Lo primero, eso mismo, que el adolescente y madre presionada a abortar, aunque no sea adolescente, una mujer en estado de vulnerabilidad que no quiera tener, recuerden que esta ley no solamente habla de niñas y adolescentes, habla de mujeres que han pasado, porque no podemos perder de vista que también no solamente son niños, no solamente son adolescentes, también tenemos casos de mujeres adultas presionadas a abortar por diferentes tipos, por la violación, por vulnerabilidad, por no quiere tener más hijos, tiene una familia extensa. Entonces hay que buscar en esta propuesta una alternativa para que ellas puedan ceder. Para eso tenemos que modificar, eso es lo que estamos proponiendo, la modificación del protocolo del CONANI, que se encuentra, que es el organismo rector de la niñez y la adolescencia, que se encuentra contenida en esos artículos que tienen que ver con la adopción, que están dentro del Código del Menor, para que sea viable, inclusive desde su primera etapa temprana del embarazo. Tenemos que hacer una diferencia cuando esa mujer va a entregar su hijo en adopción, está en el primer trimestre, y no es lo mismo cuando decide darlo en adopción cuando está en el séptimo mes del embarazo. Las condiciones cambian. Y queremos darle en esta iniciativa de ley la facultad a esa mujer o adolescente de decidir si tuviera una familia a cual ella quisiera entregar a su hijo en adopción, de decidir a cuál quiere. Que no sea necesariamente CONANI que decida, sino que ella decida, bueno, yo quiero que mi bebé, cuando lo den en adopción, cuando nazca, esté en tal familia, o vaya a tal institución, o esta institución sea la que busque los padres para mi bebé, y para eso tenemos que reformar esta ley, y estamos trabajando en ello, y esperamos que con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, como es desde la sociedad civil, no tenemos poder de iniciativa popular, de iniciativa legislativa, pero queremos presentársela a un grupo de diputados para que ellos la hagan suya y la presenten, esta iniciativa que hacemos desde la sociedad civil. O sea que fuera de esa modificación no hay forma. No hay forma de actuar. Es como Noemí involucrarse. Dice, el niño va a la tutela de CONANI ya. Más y en nada. CONANI ahí, bueno, dura muchísimo. Yo conozco niños que han cumplido su mayoría de edad en CONANI y después
no sabemos qué hacer con ellos, si duraron O toda sea, que su vida. un poco se muerde la cola, ¿eh? Sí. Porque entonces, Sí. que si los recursos, hay que ver cuál es la mentalidad del Estado referente a esa, Y a esa el- propuesta. no, y el Estado le conviene porque en esta iniciativa quienes van a suplir los gastos del bebé es la familia que va a adoptar, no el Estado dominicano. O sea, que es viable. Es viable. Ok, hemos hablado de acogida, hemos hablado de adopción, vamos a hablar de abstinencia, pero yo quiero preguntar, me queda una pregunta ahí. ¿Puede ese proceso, esa ruta crítica, ese sistema de adopción aplicar para una adolescente que no haya sido violada ni producto de una relación incestuosa, sino que no quiere criar a ese bebé? ¿Puede tomar esa decisión? ¿Está contemplado? Está contemplado en esa iniciativa. De hecho, en la formación como médicos, nosotros hemos visto, me imagino que tú lo has visto más, que madres sencillamente abandonan a sus hijos en los hospitales. Duran un tiempo en el hospital y después pasan a Conani. Y no sabe, o sea, no fue violada, que no lo quiere. Yeah. Y sencillamente lo abandona y efectivamente pasan a Conani sin ningún problema. Eso es así. Bueno, estas jóvenes, estas adolescentes y preadolescentes no solo son un cuerpo, que ellas pueden tomar una decisión sobre su cuerpo y ya. Estas jóvenes tienen un contexto cognitivo, hay una mentalidad, hay un contexto educativo, hay una educación formal e informal que rodea, ¿verdad?, que define a esta joven. Hay un contexto socioeconómico. Esta joven es una persona, o sea, es un ser humano que cuando termina ese embarazo en un momento determinado, ella sigue perteneciendo a una realidad, ella vuelve a su realidad. Si nosotros no trabajamos esa realidad, esa forma de vida, esa forma de pensar, de ese approach, ese abordaje hacia lo que son las relaciones sexuales, a lo que son la intimidad, el noviazgo, los estudios, los valores, los principios, o sea, es enorme. La integralidad implica el marco completo. Entonces, simplemente esto va a seguir pasando y va a haber un aborto tras aborto. ¿Cómo podemos trabajar la mentalidad de estas jóvenes en cuanto al ejercicio de su sexualidad? Pareciera que solo, como dije, es un problema físico, pero ¿cómo están pensando los adolescentes y preadolescentes que inician relaciones sexuales a edad muy temprana, no solamente por violación o incesto, por inicio simplemente de su vida sexual? Tienen una vida sexual activa. Y a raíz de eso, entonces tenemos en nuestros hospitales jovencitas de 16 años con ya 2 y 3 embarazos, porque vuelven al contexto. ¿Qué entra aquí? La prevención. Entonces, se habla mucho acerca de la educación sexual. Hay personas que quieren hacer entender que los cristianos estamos en contra de la educación sexual cuando no es así. Nosotros sí queremos una educación sexual, pero queremos una educación sexual biológica basada en valores, no en ideología. Y queremos una educación sexual que no sea solamente una educación sexual, sino una educación afectiva, que es actualmente lo que está implementando Brasil. Es cierto que nosotros tenemos la tasa más alta de adolescentes embarazadas. Nuestra tasa es de 100.4 por cada 1,000 embarazos son adolescentes. Somos los pioneros en Latinoamérica y el Caribe. Eso es algo para avergonzarnos. Siendo un país muy pequeño. Muy pequeño. Y cuando el promedio debería de ser un 48. O sea, estamos por encima del doble de la tasa de embarazos en adolescentes. Esa es una realidad con la cual nosotros no podemos cerrar los ojos. Y es el mismo argumento de las agendas liberales también. Así es. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿qué pasa? Que nuestras adolescentes inician una vida sexual temprana de manera voluntaria. ¿Pero por qué la inician? Porque se sienten presionadas en el contexto que ellas están. Y aquí es la diferencia entre lo que es una educación sexual ideológica a una educación sexual biológica y afectiva, en la que yo tengo que hacer a entender a esa niña, a esa adolescente, que ella vale por quien ella es, porque está creada a imagen del Señor. Y ella no necesita darle una prueba de amor al jovencito o al adulto, en su mayoría de las veces son hombres con adolescentes, para tener valor, o sea, para ella valer. Nuestras adolescentes incurren en una vida sexual temprana por presión
de grupo, por presión del entorno, del barrio, o porque le piden que le den esa prueba de amor. Si yo educo a esa niña, y la educación, el problema no es la educación en la escuela, es la familia. Nosotros hablamos de un ministerio de la mujer, hablamos de un ministerio de la niñez, pero nosotros necesitamos un ministerio de la familia, donde esa niña entienda que su valor no está en su cuerpo, sino en quién ella es. Entonces, en Brasil están aplicando esto, cambiaron el nombre de educación sexual por educación afectiva. ¿Para qué? Para que los jóvenes entiendan que su sexualidad es buena, su sexualidad fue dada por Dios, pero que tiene un tiempo y que no, su vida no depende de su sexualidad, que es lo que la ideología de género quiere hacer, que toda tu vida va a depender de tu libertad sexual y de cómo tú te sientes y de qué hacer. Entonces, y cuando nosotros nos vamos a todos los guidelines de prevención de embarazo, pero también de prevención de enfermedades de transmisión sexual, porque no es solamente el embarazo, es algo dentro de esta punta del iceberg de iniciar una vida sexual temprana. Muchas veces nos olvidamos de todas las enfermedades que existen a causa de esto. Es cuando tú te vas a la página de control de enfermedades y te vas a la cápita de enfermedad de transmisión sexual, lo primero que te dice esta institución es abstinencia. No te presentan el condón, pero aún el condón dice no te previene, o sea, no te cubre. Cuando tú vas y lees en la página de inglés te puede disminuir la posibilidad de un embarazo o de una enfermedad de transmisión sexual, pero no es que te protege. Entonces, ¿qué debemos de ir? ¿A qué punto debemos de ir? Educar hacia la abstinencia, hacia la espera. La posposición del inicio de las relaciones sexuales. Pero yo también quiero referirme, que está excelente lo que dice Noemí, porque hablamos de derechos, prácticamente derechos genitales. Porque solamente se habla del disfrute de los genitales. No hablamos de una sexualidad y una educación sexual responsable. Solo hablamos de disfrute de mis genitales. De la libertad. De la libertad que tengo de hacer lo que quiera con esos genitales y de mi disfrute, solamente de eso, pero no hablamos realmente de una educación sexual en valores y una educación sexual en responsabilidad. Pero yo quiero referirme también a la abstinencia y lo importante que es para mujeres solteras y madres solteras. Porque en el lugar donde nosotros trabajamos como centro comunitario, que son los barrios de la tercera circunscripción del Distrito Nacional, que son los barrios vulnerables, y tenemos programas en Las Cañitas, tenemos programas en el Simón Bolívar, en el Capotillo, en Villa María, en 24 de abril, todos esos barrios de la parte norte, ese es nuestro lugar de acción. Y lo que vemos es que una mujer que ya ha sido madre de un niño, es práctica en los barrios que si ella se dejó de ese papá, ella sigue sin abstinencia porque ya ella dio un paso, como dicen allá. Entonces se entiende que si una mujer dio un paso, que esa es la forma coloquial, como en los barrios dicen, ya ella no es virgen, ya ella no es señorita, ya ella tuvo un marido entre casa, como dice, entre casa, así mismo lo dicen. Ya ella tuvo un marido entre casa, ya ella dio un paso, ya ella no es señorita, no se necesita la abstinencia. Y la abstinencia se necesita no solamente para la niña y adolescente, sino también para esa madre soltera que desafortunadamente tenemos una gran cantidad que han sido abandonadas. La mayoría de las mujeres de la tercera circunscripción son mujeres que han sido abandonadas por sus esposos, ¿verdad? O sus parejas, ¿verdad? Entonces ellas entienden que si tienen otro hijo de este hombre, pues van a mejorar su situación. Resultado, tenemos madres con 5 y 6 hijos de padres diferentes. Y que ven esa falta de abstinencia como la manera como ellas pueden mejorar su calidad de vida, porque si le doy otro hijo a este hombre y otro a este hombre, inclusive muchas veces yo veo mujeres que dicen, no, porque el papá de fulano me da tanto, y de fulano me da tanto, y este me da tanto, y hasta hay un concepto, muchas veces, no en todos los casos, pero hay un concepto muchas veces de que esos hijos, ¿verdad?, me van a dar la manutención que yo necesito y yo voy a vivir de mis hijos. Porque como no tengo oportunidades de estudio, como no tengo un nivel de escolaridad, como no tengo un trabajo, tengo que vivir de los niños. Y ahí entonces, cuando hay esa falta de abstinencia, no hay ese cuidado, tenemos una realidad social y es que los niños se crían solos en los barrios. Solos. Porque esta madre tiene que salir de esa circunscripción,
y deje a estos niños solos. Vecina, échemele un ojo ahí. Esa es la frase que se ve. Sí. Pero son 5, 6 niños diferentes. Porque no hay abstinencia tampoco de la madre soltera que ya tiene un embarazo, ya tiene un embarazo. Entonces también tenemos que trabajar esos temas de abstinencia también en las madres solteras. Debe llevarse al seno de las madres solteras también que la abstinencia es necesaria, aunque hayas dado un paso, aunque se haya dado un paso. Y aunque haya tenido marido entre casa, como ellas dicen. O sea que también ahí va. ¿Conocen, han tenido experiencia ustedes? ¿Tenemos excepciones a esa regla en el sentido de jóvenes que han elegido, aún habiendo iniciado o no su vida sexual, por la abstinencia como una opción de vida posible? Sí, claro que sí. Sí, yo creo muchísimos que casos. lo vemos bastante y que es posible. A ver. Claro que sí. Y que es posible. Bueno, yo conozco una pareja que ellos eran pareja desde jovencitos, de 13, 12, 14 años. Vinieron a los pies del Señor ya con 20 y tanto. Tenían una vida recorrida y ellos decidieron abstenerse. Y el Señor bendijo su vida de una manera enorme. Sin contar el testimonio de muchas chicas que me llegan a mi consulta. Mi condición por médico joven, yo atiendo muchas adolescentes, muchas jovencitas, muchas mujeres que van a iniciar su etapa o que se van a casar. Recibo muchas consultas prenupciales donde ya han tenido una experiencia anterior. Y me lleno de gozo como ver que se puede. Que se puede, que el Señor es un Señor de oportunidades, de segundas oportunidades, y que el Señor todo lo hace nuevo y el Señor todo lo hace bello en su tiempo. Amén. Entonces, así es, tenemos experiencia también en nuestro centro comunitario, por ejemplo, porque somos intencionales en dar estas actividades para jóvenes solteros y hablarle de cuáles son las consecuencias, no solamente médicas de tener relaciones a destiempo, sino las consecuencias emocionales y espirituales. Porque les explicamos que cuando tú tienes relaciones sexuales, tú te haces uno con esa persona. Y hay un asunto espiritual que muchas veces a los jóvenes no se les explica, quizás porque pensamos que ellos no le van a dar importancia a eso, pero créame que cuando yo le hablo a los jóvenes y a las adolescentes acerca de las consecuencias espirituales que acarrea una relación fuera del marco de lo que Dios ha dispuesto en su palabra, créame que le ponen atención. Le ponen atención, pero yo comienzo a decir, ¿usted no conocen jovencitas que eran unas niñas tremendas y de repente se ponen malapalabrosas y todo eso? Sí, ¿por qué? Porque al tener este tipo de relaciones fuera del marco del matrimonio y no protegidas, hay una transferencia espiritual cuando se hace uno, hay patrones como que tú comienzas a ver como que esa persona se parece mucho a la otra. Y a veces le digo, se hace un enlace almático tan fuerte que aunque tú sepas que esa persona te hace daño, tú eres incapaz de dejarlo. Porque ya hay una relación sexual profunda que une esos espíritus y esas almas y las liga. Entonces les hablamos de, no importa si tú lo has hecho en este momento, Jesucristo está aquí hoy y puede liberarte y darte el poder para mantenerte en santidad y hacer un nuevo recomienzo. Yo le hablo de un reinicio. Le hablo de una hoja en blanco. Le hablo del Señor que da nuevas oportunidades y que es necesario consagrar tu cuerpo como instrumento. Le digo, un martillo es un instrumento simplemente. Yo puedo usar ese martillo para colocar una foto familiar en la pared y es un buen uso. Pero si ese mismo martillo yo lo uso para partir la cabeza a alguien, entonces ya el problema no es el instrumento. El problema es el uso del instrumento. Y les digo, nuestro cuerpo es un instrumento que puede ser de justicia o de injusticia. Y hay que decidir. Y se hace una reafirmación. O sea que las iglesias y las comunidades religiosas tendrían mucho que hacer en cuanto a la respuesta de la abstinencia. Y lo hacemos con jóvenes no creyentes que no asistan a ninguna iglesia, aún así lo entienden el concepto. ¿Y hablan las iglesias de esto? La verdad, yo creo que... ¿Las invitan a ustedes a hablar de estas cosas? En el caso nuestro, sí. Bastante. En el mío también. Yo lo que creo que también ese es uno de los objetivos de verdad que debe tener toda iglesia que tiene el compromiso de crear, fomentar, ayudar en estos cambios, en la lucha del día a día, y es crear un programa especial. Tenemos la bendición de que nuestra iglesia tiene este programa especial en muchos sentidos, a nivel médico, a nivel de soluciones, pero también a nivel de crear
asentar esas bases permanentes en programas permanentes de seguimiento a jóvenes, de seguimiento a probablemente a novios, ¿verdad? El Ministerio de Solteros. Entonces vemos que hay un proceso desde niños, no solamente escuela dominical, sino desde niños, preadolescentes, adolescentes, ya cuando avanzan a los pasos de preparándose para casarse y en matrimonio. Entonces, en todos estos procesos, todas las iglesias pues deben tener ese acompañamiento o sugerimos ese acompañamiento porque nosotros tenemos esa bendición y hemos visto los buenos resultados en ese sentido. Y lo más importante, una comunidad de apoyo, porque los jóvenes se sienten raros cuando no hay una comunidad de jóvenes que piensan iguales. Porque podemos tener un evento un día y hablar sobre eso, pero cuando van al día a día y van a la presión social en los colegios, entonces se me olvidó ya lo que reciben el fin de semana. Entonces tenemos que tener una comunidad de apoyo permanente donde otros jóvenes igual que ellos continuamente están siendo alimentados, continuamente están siendo confrontados con la palabra, continuamente están siendo alimentados. De hecho, nosotros les entregamos al final de eso un anillo. Y ese anillo tú te lo vas a quitar cuando tú te vayas a casar con la persona que Dios escogió para ti, pero es el símbolo de que tú estás casado ahora mismo con el Señor hasta que llegue la persona que Dios te manda. Y si nosotros quisiéramos llevar la abstinencia a nivel masivo, tendríamos que organizarnos para hacer una propuesta y demandar que el Ministerio de Educación integre un currículum de abstinencia, al igual como lo está haciendo con ideología de género. ¿Podremos? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que eso debe integrarse en un programa completo de el Ministerio de la Familia, que es lo que nosotros, y Noemí también lo mencionaba. O sea, no hago nada con acompañar a una adolescente sola. ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde está el órgano familiar? ¿Dónde está esa integración? Yo creo que eso debe ser parte de un proyecto de Ministerio de Familia, donde podamos incluir y si nos jactamos de que somos inclusivos, dónde está el hombre, dónde está el papel del hombre en la familia y verlo en todos los contextos. Yo creo que esta educación debe de ser en 3 pilares. La familia, la escuela y la iglesia. Y la iglesia. Exactamente. O sea, que toda la información que reciban nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, sea unánime. Así es. De una educación afectiva. O sea, integral. Valores, principios, lo emocional, lo físico. Pero debe de venir en estas 3. Y por último, y creo que ahora en nuestra sociedad es sumamente importante, la media. Cuando tú ves el contenido de todas las canciones que los chicos oyen, los videos que te aparecen en las redes sociales son sumamente sexuales y que impulsan a la actividad sexual temprana. Y a la violencia. Entonces, algo que yo digo, si todo nuestro país este esfuerzo que están poniendo en las 3 causales, lo pusieran solamente en regular el contenido que se escucha en una estación de radio que te incita tanto a la hipersexualidad. Y con leyes que se supone que deben cumplirse con relación a eso. Exacto. Lo que pasa es que no ha habido de parte de nosotros como sociedad civil una exigencia para que se cumplan esas leyes. Es tan diferente el contexto de las letras, porque también hablamos a aquellos que no son creyentes. De cuando yo era niña, las letras que se escuchan hoy en día son meramente impulsando a los jóvenes a presionarlo a que inicien relaciones. Y es contradictorio porque estamos queriendo trabajar que la mujer no sea vista como un objeto, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ideología de género. Pero sin embargo, yo no veo que ellos están empujando el hecho de que en esas canciones la mujer es un objeto. Qué gran contradicción, y ¿no? su valor, su identidad es cómo se ve, cómo camina, cómo luce, cómo... Tengo una amiga doctora. ¿Qué pasó ahí? Tengo una amiga doctora que le sancionaron un video en Instagram que subió de una mamá lactando. Oye, y dice ella, qué contradictorio, porque no sancionan todos estos videos de las mujeres semidesnudas bailando. Sí. Entonces, yo no quiero que se me pase algún dato que hablamos del Ministerio de Familia. Señores, no tenemos todavía ese Ministerio de Familia que tanto anhelamos, porque ahora mismo los niños están por un lado, los hombres no están en ninguna parte, lamentablemente. Pero tenemos mujeres por un lado, personas que viven con discapacidad por otros, tenemos envejecientes por otro lado, en vez de tenerlos todos congregados en un Ministerio de Familia. Pero tenemos un gabinete de familia. Hay que aprovechar la instancia de que ese gabinete de familia ya existe por decreto del presidente Abinader. Y ya tiene un director, que es el mismo Dio Astacio, que es el enlace.
Y mientras llegamos al Ministerio de Familia, vamos a utilizar el Gabinete de Familia. Gabinete de Familia. Gabinete de Familia. Vamos Ya a hacer una propuesta. Existe por decreto, ya está en funcionamiento, ya tiene su presupuesto, depende directamente del Poder Ejecutivo y mientras llega lo que queremos, vamos a trabajar con él. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hemos tenido aquí la compañía de Jenny Cepeda, quien es diabetóloga y nutricionista, de Noemí Guerrero Cueto, ginecóloga obstetra, y Elizabeth Sepúlveda, abogada y especialista en Derecho de Familia y Migratorio. Hermanas en Cristo, comprometidas, fajadas, que están, la verdad que ustedes las deben reconocer, han estado en los medios, sobre todo últimamente, como si estuvieran acuarteladas. Mientras esto no se resuelva. En sesión permanente. En sesión permanente, defendiendo, informando y haciendo lo que han hecho con nosotros, hablando de posibilidades, de alternativas. Nosotros quisimos hacer este programa, Radio Eternidad ha querido llevar este programa especial con las 3 respuestas a las 3 causales: acogida, adopción y abstinencia. Nosotros necesitamos ser parte de la solución. Nosotros tenemos las posibilidades de diferentes ámbitos, de manera individual, familiar, como iglesia, como profesionales, para poder ser parte de la solución y llevar y visibilizar nuestra cosmovisión de la vida. Hemos hablado de 3 respuestas, pero todos sabemos que la respuesta es Cristo. Amén. Hemos hablado de la identidad de esta adolescente, de esta mujer o de esta joven. Sin embargo, cuando una adolescente reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, cuando se reconoce que su identidad está como una criatura de Dios, hecha a imagen y semejanza y reconocida desde el vientre de la madre por un Dios que tiene un propósito para su vida, su visión de todas las cosas va a cambiar. Amén. De su cuerpo, de las relaciones, del ejercicio de su sexualidad. De manera que la gran comisión está ahí. La gran comisión es evangelizar, es poder predicar a Cristo, y tenemos que involucrarnos en la vida. No solamente evangelizar y predicar, sino involucrarnos con esas jóvenes y con esas familias y ayudarles a acompañarlas a hacer el cristianismo práctico y llevar la verdad del evangelio a su vida al día a día. De manera que ha sido hasta este momento, este tiempo maravilloso que hemos tenido. Le damos las gracias a Radio Eternidad por darnos la oportunidad de llevar este contenido a nuestra audiencia. Estuvo con ustedes Karen Ovalle, una servidora, y le damos muchas gracias a Dios por estos dones y talentos que nos ha dado. Será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.